Bueno, vamos a ver ahora este patrón de Gabriel y vamos a ver lo que hizo. Vamos a estudiar un poquito su respuesta. Fíjense que aquí tenemos, en primer lugar, tenemos el jardín número uno, tenemos jardín número 2, jardín número 3, jardín número 4, ¿de acuerdo? Jardín número 5. Bien, y después hizo una tabla de valores. Muy bien, pero vamos a estudiarla. A ver, si se fijan, eh, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ver cuántas baldosas tiene el jardín número uno. ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿Alguien me contesta? Nadie me contesta, ¿están ahí? 8. 8. Muy bien, el jardín número uno ya sabemos, recordamos que tenía 8 baldosas. ¿Y el jardín número 2 cuántas baldosas tenía? ¿Perdón? 10. 10 baldosas. El jardín número 3 12. 12 baldosas. Y el jardín número 4 14 baldosas. Y el jardín número 5 16. 16 baldosas, ¿no? Vale. Y lo que hemos visto es que Gabriel lo que puso es, puso aquí puntos rojos, aquí y aquí, en esta columna, aquí y aquí y aquí. Esto es lo que puso, ¿no? 3. Y claro, esos puntos rojos se corresponden con ese 3 de aquí y con ese 3 de aquí, ¿no? Correcto. Y si vamos viendo, en el jardín número 2 también está aquí puntos rojos y aquí puntos rojos que se corresponden con el 3 y con el 3, ¿no? Que también los ha puesto en color rojo. Es correcto. Vemos jardín número 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que corresponden con 3 y con 3, que está en rojo. ¿Vale? Jardín número 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que se corresponde con el 3 y con el 3. Jardín número 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que se corresponde con el 3 y con el 3. ¿Vale? Pero vamos a seguir estudiando la respuesta. Si nos fijamos en esta estructura de números, ¿vale? Lo que tenemos aquí, vemos que aquí hay un 2 por 2. Aquí vemos que hay un 2 por 2 y aquí vemos que hay un 2 por 2. Con lo cual, lo que estamos viendo es que esto, esto y esto son iguales, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que esta expresión y esta expresión para jardín número uno, para jardín número 2 y para jardín número 3, 1, 2 y 3, son iguales. ¿Gabriel lo ve? Señor, Sí, dígame, Pablo. ¿puede decir que haya un fallo? Dígame usted que si ve usted algún fallo. A ver, yo creo, no sé, me puede corregir. Yo creo que es 3 más 1 por 2. Ese es el jardín 1. Luego el jardín 3 es, en vez de 2 por 2, es 3 más 2 por 3. Porque tiene que llevar el jardín, el número de jardín. ¿Entiendes? Así es, así es. Eso yo lo que quería que vieran y me ha gustado mucho ver que usted se ha dado cuenta y ha sabido decir la respuesta correcta. Fíjense que, claro, nos tenemos que fijar aquí, porque este 2 por 2 significa que 2 por 2 es 4. Y aquí tendría que haber 4 baldosas, pero aquí solamente hay 2. Aquí hay una y 2. Aquí es correcto, porque aquí hay 2 por 2 es 4, pero aquí tenemos, o sea, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 baldosas, ¿correcto? Pero aquí ya no, porque aquí 2 por 2 sigue siendo 4, ¿no? Pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí ha habido una pequeña confusión porque parece que el jardín, parece que son también baldosas que tenemos que contar, ¿no? Entonces, yo lo que haría para que quede esto claro, yo lo que haría sería, esto, yo pintaría para indicar que esto es el jardín, ¿de acuerdo? Esto lo pintaría porque esto es el jardín, ¿vale? Entonces, esto de aquí hay que quitarlo, ¿vale? 3 y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 y aquí tenemos 1, 2,
3, 4 y 5. Es decir, que estas baldosas no se tocan porque corresponden al número de jardín. Claro, pero fíjense una cosa. En los colores, yo había utilizado el color rojo para la variable independiente, pero se puede utilizar otro color. Claro, aquí Gabriel ya me lo ha quitado, porque ha utilizado el color rojo para las columnas, ¿no? Que eso es constante. Entonces, la cuestión está en que tenemos que diferenciar la parte constante de la parte variable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si aquí Gabriel ha utilizado el color... Es que claro, ha utilizado el color rojo para la parte constante, ya ha utilizado el color azul para la parte variable. Pero la parte variable hay que explicarla. Entonces, fíjense que si utilizamos el color azul para la variable, nos daremos cuenta que aquí hay un 2 por 2, pero no los dos doses son iguales, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí realmente se podría hacer de dos maneras, 1 por 2 o 2 por 1, ¿no? Sí, porque realmente es lo mismo, todo depende de cómo lo contemos, ¿no? Entonces, si lo que hacemos aquí, si yo les digo, si vamos a tomar el color azul para la variable, entonces tendríamos aquí, voy a reescribir esto, aquí pongo un 3 más, y después yo podría poner otra constante que sería 2, porque no va a cambiar, y lo voy a multiplicar por 1 más 3. Esto es lo que tenía que haber puesto Gabriel, ¿de acuerdo? En el siguiente es lo mismo, pero hay que hacer un cambio de color. Es decir, aquí sería 3 más 2 por 2 más 3. En el siguiente, en el jardín número 3, sería igual, aquí sería 3 más 2 por 3 más 3. ¿De acuerdo? Y en este último, realmente lo ha puesto bien, lo que pasa es, lo ha puesto bien, pero lo que quiero explicar un poquito. A ver, es que, tal y como lo hemos puesto, fíjense que este de aquí podría haber escrito también como 3 más 1 por 2, 1 por 2 más 3, ¿no? Este otro también lo podría haber escrito como 3 más 2 por 2 más 3. Este siguiente lo podría haber escrito como 3... Un momento. Uy, aquí me he equivocado en los colores. Espérense que este lo tengo que cambiar. Aquí voy a la herramienta lazo. Señores, ¿qué ha pasado aquí? Me ha desaparecido todo. Color rojo. Bien, ¿y ahora qué ha pasado con el resto? ¡Ah, qué susto! Es que todavía ha desaparecido. Como es una imagen, claro, el problema es que si muevo la imagen ya todo se acabó. O sea, toda la figura se me va. Así que yo tengo que llevar cuidado no mover la imagen. Entonces, vamos ahora con el siguiente. El siguiente sería 3 más 2 por... me he equivocado aquí. Es que ya con el cambio ya me he equivocado, disculpen. Sería 3 más 3 por 2. Efectivamente, más 3 por 2. Me he equivocado. 3 es la parte variable que está en azul. Es que también me ha confundido que yo siempre utilizo el rojo para los colores, para la parte variable. 3 por 2 más 3. ¿Y por qué he escrito todo esto?
Porque si yo sigo ese patrón con el de abajo, tendríamos aquí 3 más 4, que sería la parte variable, 4 por 2, que sería la parte constante, más 3, que coincide exactamente con la respuesta de Gabriel. Y el primero, esto era equivalente, recuerden, a 3 más 2 por 4. Espérense que cambie el punto este. Esto lo había puesto en abajo, lo había puesto caramba, 2 por 2, era el color este, el punto por 4 más 3. Y después nos quedaría aquí el último, que la parte de arriba sería como el de Gabriel. Lo que pasa es que aquí Gabriel se ha equivocado, porque es el jardín número 5. Entonces tendríamos aquí 3. Gabriel, ¿qué tendría que escribir ahora? ¿3 más qué? Porque aquí tenemos, Gabriel, aquí tenemos 1, 2, 3, que es ese 3 de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora que tendríamos que escribir, si tenemos que seguir esta secuencia, esta de aquí. 3 más 5. 3 más 5, efectivamente. 3 más 5, ¿por qué? A ver. Fíjese. Más 3, ¿no? Mire, No. lo ve aquí, lo ve aquí. Más 2. Viene un 2, ¿verdad? Efectivamente. Sí. 3 más, ahora ponemos aquí un 2 más 3. Eso sería un modelo que sería el de Gabriel, y después el que yo había puesto inicialmente era aplicar la propiedad conmutativa. 3 más 2 por 5 más 3. Claro. Entonces, claro, fíjense que ahora ya lo tenemos, ¿no? Porque, claro, yo les pregunto ahora, ¿y si esto lo generalizáramos para el jardín enésimo? ¿El jardín enésimo qué tendría? ¿Cuál sería? A ver, si yo digo aquí, yo ahora los escribo aquí, lo voy a escribir aquí, jardín N. O también puede ser enésimo, también se puede decir. Podemos decir, puede ser enésimo o enésimo. ¿Cuál sería la estructura? O sea, si yo, por ejemplo, voy aquí, ¿qué tendría que escribir ahora? Gabriel, ya que usted es el autor del trabajo este. ¿Del crimen? No, digo, es el turno de Gabriel. Gabriel, ¿qué pondríamos ahora? Sí, Gabriel, siguiendo esta estructura de arriba, la de arriba, esta de aquí. ¿Qué tendríamos si en vez de un número ponemos aquí una n? ¿Qué tendríamos que hacer? N más... Pero aquí, ¿por qué número estamos empezando siempre? O sea, lo ve que es 3, 3, 3, 3. O sea, tenemos, N, ¿no? o sea, la parte constante tiene que ser igual, ¿no? O sea, la parte roja es constante, ¿no? ¿Por qué tendríamos que empezar, Gabriel? ¿Cómo? Espérate. A ver, fíjense la parte roja es constante y la parte azul es variable, aunque ya saben que yo lo hago al revés. Fíjense, si tenemos aquí 3, 3, 3, 3, 3. Por tanto, ¿aquí qué tenemos que poner? Un 3. Un 3, ¿no? Ponemos aquí 3. Una N. Primero 3 más, ¿no? ¿Y después qué ponemos? Porque después viene una N, ¿no? Porque claro, la parte azul es variable, entonces a ver que lo vea yo bien, sería 1, 2, 3, 4,
5. Luego, ahora viene una n, como está diciendo Gabriel. Ahora viene una n. Gabriel, ¿y a continuación qué viene? El puntito. ¿Ya lo he puesto? Más un puntito. 2 2. Ahora lo más 3. 2 en rojo más 3. Ya lo tenemos. Y ahora yo le digo, ¿y si seguimos la segunda secuencia, esta de aquí, cómo sería? 3 más 2. 3 más 2 en rojo. ¿Qué más? Puntito. N. N. ¿Qué más? ¿Y ahora? Más 3. Más 3. Ya tenemos la fórmula, ¿no? Hemos obtenido 2 fórmulas. Por favor, hay un sonido de fondo. Señores, hemos obtenido 2 fórmulas. ¿Lo ven aquí? Una sería esta y la otra sería esta, ¿no? Que al final estas fórmulas, recuerden que se puede simplificar como 2 por n más 6, ¿no? Esto sería la forma simplificada. Sí, sí. ¿De acuerdo? Siempre vamos a conseguir esa. Ujú. ¿Por qué siempre conseguimos esa? O sea, siempre, al final siempre lo podemos reducir a 2 por n más 6. Ya vimos muchos patrones con las presentaciones de diapositivas, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente siempre estamos contando el mismo número de baldosas, ¿no? Siempre estamos contando el mismo número de baldosas, porque por muchos colores distintos que utilicemos, al final siempre es el mismo número de baldosas. Por eso siempre al simplificar, siempre llegamos a esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Sí. Fíjense que aquí no hemos hecho una tabla de valores, pero sí la hemos hecho, porque usted lo ha puesto aquí, ¿no? Pero, claro, aquí ya no ha puesto, es que esto es correcto, porque aquí no ha puesto lo mismo que estaba antes. Vamos a analizar esto ahora. La tabla de valores, digamos que la he conectado con la figura. Y hemos hecho lo más difícil, que es inducir la fórmula. Entonces, ahora fíjense que ahora voy a estudiar lo que ha hecho aquí Gabriel. Porque Gabriel lo que puso aquí es jardín 1, baldosas 8. Y aquí pone 3 más 2 más 3. Pero si se fijan, está 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Todo es constante, ¿no? Yes. Y aquí, digamos que me he anticipado. Se lo tenía que haber preguntado y no decirlo yo. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8. ¿Qué es eso que estoy marcando aquí? ¿Eso qué es? ¿Constante o variable? Constante. Constante, no, Variable. o variable, es variable. Muy bien, Nancy, variable, es variable. Pero ¿varía igual que el número de jardín? ¿Varía igual que esto? No. No, ¿verdad? Pero si se fijan, lo que puso Gabriel, aquí sí que puso la conexión, ¿lo ve? Es decir, que aquí lo que tenemos es que ese 2 es lo mismo que 1 por 2, que ese 4 es lo mismo que 2 por 2, que ese 6 es lo mismo que 3 por 2, que ese 8 es lo mismo que 4 por 2. Por eso al generalizar con n, puso aquí n por 2, que sería esta de aquí. ¿Lo ven ahí? Sí. Pero Gabriel se dejó lo más fácil. Gabriel lo que se dejó fue poner aquí un 3 más, se dejó más 3. 3, ¿lo ve? A eso se lo olvidó. ¿Lo ve? Sí, sí. 3 más 3. 3 más 3. Por tanto, al final hubiéramos llegado a que esta expresión de aquí es la misma que hemos obtenido aquí. ¿Lo ve? Sí. ¿Lo ven ahí? Claro, podríamos añadir otra columna y poner, a ver que aquí, a ver que los colores, porque si aquí juego con los colores, también tengo un gris y puedo utilizar este gris y sería, aquí sería 3 más, la siguiente sería 2. Esta estructura se repite 3
más 2. Esto lo dejo aquí porque la estructura se repite, ¿vale? Y después también se repite el 3 que está a la derecha. Más 3, más 3, más 3 y más 3. ¿Qué es lo que no se repite? No se repite el número de jardín, que sería aquí 1, 2, 3, 4. ¿Qué tendría que poner ahora? ¿El hueco que me queda? Una N. Una n, porque estamos en la fila de las n's, ¿no? Entonces aquí sería esa n. Aquí lo he puesto la variable en rojo, que es como me gusta a mí. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, ahora resulta que tenemos que esta fórmula de aquí es la misma que esta de aquí, ¿no? Es decir, que es... Aquí también tenemos childs, ¿no? ¿De acuerdo? Que son las baldosas. Estos son baldosas. ¿Vale? ¿Se ha entendido eso? Pero falta una parte muy importante. Hemos hecho la más difícil, pero falta una parte muy importante que es realizar una gráfica. Realizar una gráfica. Lo que pasa es que aquí no queda mucho espacio y a ver cómo lo puedo hacer. Señor, Dígame, sí. a partir de la gráfica se consigue la pendiente, ¿no? Sí, no, la pendiente la podemos conseguir también a partir de la tabla. Desde luego en la gráfica sí. Pero también podemos conseguirla a partir de la tabla. Porque si yo... A ver qué utilice... Vamos a ver, si yo les digo, para ir del 8 al 10, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué operación hay que hacer? ¿Cuál es la diferencia entre 10 y 8? Sumar 2, como dice muy bien Nancy. Para ir del 10 al 12, ¿qué hay que hacer? Sumar 2. Sumar 2. Para ir del 12 al 14, ¿qué hay que hacer? Sumar 2. Señores, estas primeras diferencias es la pendiente. ¿Lo recuerdan? Eso es la pendiente. Y recuerden que nos quedaba por averiguar la ordenada en el origen. Yo les pregunto, ¿cuántas baldosas rodearán al jardín número 0? Hay que quitarle 2 y, como dice Nancy, y algún otro, 6. Aquí le quitamos 2 y aquí quedan 6. Ese 6 es la ordenada en el origen. ¿De acuerdo? Ordenada en el origen. Lo que necesitamos es esta tabla. Voy a ver si en este espacio pequeñito lo puedo pintar. A ver que me ponga aquí la recta. Si yo, a ver, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, lo que pasa es que hay que llegar a 14. Si yo me voy aquí y pinto una recta aquí, ¿de acuerdo? Y ahora hago una más larga por aquí. ¿Vale? Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo que desplazarla un poquito porque necesito 14. Esto la bajamos un poquito. A ver si me queda bien. Aquí está bien. Vale. Y entonces, ahora, fíjense que yo hago. Voy a pintar esto. Aquí sería el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y aquí sería, estos son jardines. Lo voy a poner aquí, el número de jardín. Y aquí pongo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Prolongo esta recta un poquito más hasta aquí y aquí pinto el 14 y vamos a ver los puntos. Fíjense que aunque aquí no tengo mucho espacio, pero tenemos que emparejar jardines y baldosas. Es decir, si yo les digo que las coordenadas ya están apareciendo aquí, entonces simplemente lo tenemos que poner entre paréntesis. Es decir, aquí el punto será 1, 8, ¿no? Porque es que aquí van a estar las coordenadas. ¿Me pueden decir este punto, el 0, 0 qué más? ¿Cuál será? No Nadie lo- estamos. Perdón, después del 0, el jardín número 0, ¿cuántas baldosas tendría? Sí. 6, ¿verdad? 6. Entonces fíjense que aquí pongo, esto sería la pareja, sería jardín, baldosas. Baldosas. Y estos son las coordenadas. Coordenadas donde la primera es la abscisa, los jardines son las abscisas o componente horizontal, y la otra son las ordenadas, ordenada, que sería la componente vertical. Entonces, después, el jardín número 2, ¿cuántas baldosas tiene? 10. 10. El jardín número 3, ¿cuántas baldosas tiene? 12. El jardín número 4, ¿cuántas baldosas tiene? 14. 14. Y aquí no está el 5, pero lo pintamos. El jardín número 5, ¿cuántas baldosas tiene? 16. 16. Muy bien. Entonces, sí, vamos a pintar esto. A ver, el punto 0,6. El 0,6. A ver, me falta por pintar aquí dos cosas. Que aquí son las baldosas. Baldosas. Y aquí tendría, este es el origen, ¿no? El 0, 0. Realmente es el 0, ¿no? Pero 0 baldosas y 0 jardines. Entonces, si vamos, el jardín 0,6 sería este de aquí, ¿no? 0, vamos, 0, subimos hasta el 6, que sería este punto de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Tendríamos aquí 0,6. El siguiente es el 1,8, ¿no? El 1,8 Sí. partimos del 1 y vamos subiendo hasta el 8, la intersección con el 8, que sería este punto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que se pinta solamente el punto, ¿vale? No se pinta toda esa recta. Sería este de aquí, ¿vale? El siguiente sería el 2,10. Con el 2 vamos subiendo y buscamos la intersección con el 10 y sería este punto de aquí. Entonces ahora lo pinto y sería el 2,10, ¿vale? El siguiente sería el 4,14. Perdón, el 3,12. 3 voy subiendo hasta el 12 y después hasta aquí, por tanto el punto sería este de aquí. Y ahora lo pinto, sería el 12, el 3,12. 3,12. Ahora vendría el 4,14. Repetimos el proceso. 4 los vamos subiendo por aquí. 4, 4,14. Ah, pues me queda corto. 4,14, que sería este punto de aquí. El de quinta. Y 4,14 sería este punto de aquí. Y el siguiente sería el 5,16, que sería, pues nos lo imaginamos, ¿no? Sería aquí, ¿de acuerdo? Siguiendo si extendiésemos, a ver, lo extendemos un poquito, sería por aquí, y entonces aquí tendríamos el 16, ¿vale? Bueno, fíjense que aquí tenemos una recta, ¿no? Porque
A ver, lo primero, ¿tendría sentido unir los puntos de esa recta? Perdón, lo he formulado mal la pregunta. Lo he dicho mal. ¿Tendría sentido unir esos puntos para que formen una recta? Sí, ¿Quién ha dicho que sí? Kevin. Kevin. ¿Por qué Kevin? Ha dicho algo que... Nancy, no me ha dado tiempo a ver su pregunta. ¿Qué es lo que había preguntado, Nancy? ¿Y Kevin, por qué dice que sí? Pues porque va subiendo cada vez dos y uno a la derecha. Vamos a ver, Kevin. Y lo digo, se lo digo a Kevin y se lo digo a todos. Señor, Dígame, Pablo. yo creo que no se puede unir porque tiene que partir desde el origen, o sea, desde el 0, entre 0, 0 para arriba, ¿no? Bueno, yo no No coincido, puede no coincido empezar. con usted porque, bueno, partimos del origen, es decir, el jardín número 0, que no está pintado, pero tendría 6 baldosas, ¿no? El jardín número 0. 6 baldosas. La pregunta que tienen que hacerse es, ¿cuántas baldosas tendría el jardín 0,5? ¿Cuántas Pues baldosas tendría tendrían? media baldosa, ¿Qué? tendría media baldosa, Media baldosa, es decir, el 0,5 tendría media baldosa, estaría el punto aquí. Y Nancy dice que 7, efectivamente, Nancy. Claro, si vamos aquí, si vamos prolongando, siguiendo la tendencia de la recta, que no está dibujado, pero sería ese punto, para que pertenezca a la recta, ¿no? ¿De acuerdo? El punto iría aquí, pero yo les pregunto, ¿tiene sentido decir medio jardín? no. No. ¿Tiene sentido decir media lata de refresco? Sí. Sí, es decir, ustedes van al bar o a la máquina de refresco y le dicen, por favor, ¿me da media lata de refresco? No, es verdad, bro. ¿Y qué le van a decir? Que si le doy media hostia se va a dar para afuera. Pablo, recuerde que la clase queda grabada. En fin, Ah, pues no bueno. tiene sentido decir un número fraccionario de jardín o un número decimal de jardines. Son jardines completos. Es igual que un bote de refresco. No tiene sentido decir voy a por que me den medio bote de refresco. No, o te venden uno completo o no te lo venden. Por tanto, no tiene sentido unir esos puntos mediante una recta. Pero sí que los unimos porque a nosotros lo que nos interesa son las matemáticas. Entonces, aquí podemos estudiar el concepto de pendiente. Sé que la clase se está prolongando, pero ya no me queda mucho. Vamos a ver. Vamos a revisar lo que ya habíamos visto otros días. Si nosotros queremos estudiar el concepto de pendiente, para ir del jardín número 0, que tiene 6 baldosas, para ir del jardín número 0, que tiene 6 baldosas, al jardín número 1, ¿cuántas baldosas? A ver, voy a dibujarlo de otra manera. Si yo voy de aquí y me desplazo de forma horizontal y vertical, si aquí me desplazo en un jardín, por favor, ese sonido de fondo, el sonido de fondo, por favor. Si nos desplazamos un jardín, las baldosas, ¿en cuánto aumentan? ¿Me lo pueden decir, por favor? En 2, muy bien. Por favor, ese sonido de fondo, ¿pueden silenciarse, por favor? Sí, me silencio, pero yo. Pero no sé quién es. Es que hay alguien que hay sonido de fondo, por favor, que se silencie. Un jardín, 2 baldosas. Si ahora aumentamos, si estamos en el jardín número 1 y vamos hacia el jardín número 2, ¿de acuerdo? Hemos aumentado también un jardín, ¿no? Un jardín. Y ahora, ¿cuántas baldosas aumentamos? ¿Alguien me lo puede decir? Muy bien, Nancy, 2 baldosas. 2
baldosas. Lo mismo si aumentamos otra vez un jardín. ¿Aumentamos cuántas baldosas? 2 baldosas. Un jardín. ¿De acuerdo? Y así ocurre siempre, ¿no? 1. Uy, si voy deprisa ya no dibujo bien. Espérense que estoy aquí yendo demasiado deprisa. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Es decir, que por cada unidad que nos desplazamos horizontalmente, nos desplazamos siempre 2 verticalmente. Y la pendiente que lo solemos representar por la letra M, se define como la variación vertical entre la variación horizontal. ¿De acuerdo? Eso también se puede poner como delta Y partido delta X, cuando X es la variable independiente e Y la variable dependiente, pero no se preocupen de esa notación y recuerden que en inglés era muy fácil porque era rise over, pensé que no lo he escrito bien, rise over run. Y en este caso particular, ¿cuál es la variación vertical? ¿Alguien me lo puede decir? 2, muy bien, Nancy. ¿Y cuál es la variación horizontal? 1, muy bien, Nancy. ¿Y 2 entre 1 qué da? 2, muy bien, Nancy. Por tanto, ya sabemos que la pendiente es 2. La pendiente es 2. Si se fijan, esta pendiente es la misma que estas primeras diferencias, ¿no? Lo había dicho aquí. O sea, de la tabla también se puede obtener la pendiente. Aquí tengo que recordar que esto de aquí se denominan primeras diferencias. Primeras diferencias. ¿De acuerdo? Y más cosas. Eso es la pendiente. La ordenada en el origen. La ordenada en el origen es el punto de corte de la recta con el eje vertical. Si aquí trazamos una recta, aunque realmente no tiene sentido, pero la podemos trazar, entonces, a ver, que voy a buscar otro color. Vamos a pintarla aquí en verde y voy a seleccionar esto. Entonces, si aquí trazamos una recta, continuaremos por ahí, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos esa recta. Entonces, ¿cuál es el punto de corte de la recta, de esta recta de aquí, que estamos bajando, ¿de acuerdo? Todo esta que estamos bajando, el punto de corte de la recta con el eje vertical, que es el eje de ordenadas, es el 6, ¿no? Entonces tenemos que la ordenada en el origen, tenemos que la ordenada en el origen es el 6, porque recuerden, este punto sería el 0,6, ¿vale? A ver, hay alguien que está cantando, puede reprimirse un poco. Y aquí tenemos, antes habíamos visto que el jardín número 0 tenía 6 baldosas, luego ese 6 correspondía a la ordenada en el origen. Y ahora ya podemos escribir la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, de una recta como esta, que es afín, es decir, que no pasa por el origen, es igual a mx más n. Igual a mx más n. No se confundan con esta n, muchas veces también se puede poner como igual a por x más b. Se puede poner así, ¿por qué? Porque como ya aquí estaba utilizando la n para la variable independiente, que habitualmente utilizamos la x,
Por eso aquí se pueden confundir con esto, ¿no? O sea, por eso a veces que se cambia esta notación. Pero en el fondo todo es lo mismo, lo que tienen que tener claro es el concepto. Entonces, fíjense, alguien me puede decir, esto lo puedo expresar así como pendiente por la variable independiente más la ordenada en el origen, que es un nombre muy largo, que en inglés dicen y-intercept, que es mucho más corto, ¿vale? Y recuerden que esta y sería la variable dependiente. Variable dependiente. También podemos decir que esa variable independiente es el valor de entrada, ¿de acuerdo? Y esta variable dependiente, el valor de salida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar aquí, vamos a decir, ¿y a qué será igual? ¿Qué vale la pendiente? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué vale la pendiente? 2. Después he puesto aquí una x, ¿no? Que sería la variable independiente. 2 por x más ¿qué? ¿Qué vale la ordenada en el origen? 6. Muy bien, Nancy. Escuchen, esta es la ecuación de la recta. Pero si se fijan, esta ecuación de la recta, que es y igual a 2x más 6, es igual a la ecuación que habíamos obtenido nosotros, a esta fórmula, 2 por n más 6. Simplemente que hemos cambiado la notación. Generalmente, en matemáticas, el eje, la variable independiente se representa por x y la variable independiente por y. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo que si en vez de x ponemos n, es lo mismo, 2 por n más 6? ¿Lo entienden? ¿Alguien me contesta? Vale, muy bien, Nancy. Nancy ha dicho que sí, los demás no han dicho nada, no se han pronunciado. ¿Me han entendido? Bueno, Sí. gracias. Fíjense que tenemos que las matemáticas que están dentro, lo que van a ver después en los libros de texto de matemáticas, es todo lo que acabo de explicar. Pero ¿han visto la conexión con las baldosas? O sea, al final obtenemos lo mismo. ¿Lo ven ahí? Que 2 por n más 6 es lo mismo que 2 por x más 6. ¿De acuerdo? Estamos ante una función afín. Se dice que función afín es cuando la recta no pasa por el origen, como es este caso, ¿no? El origen de coordenadas es este de aquí y la recta pasa por aquí. Si trazamos la recta que fuera 2 por n, sería esta de aquí, que sería paralela, ¿no? Más o menos por aquí. Esa sería la función lineal, ¿no? Y la función afín es, digamos, incluye a las lineales, que son las rectas que pasan por el origen, pero son paralelas, son simplemente que son paralelas, ¿vale? Todas tienen la misma pendiente, aunque distinta ordenada en el origen, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido esto? ¿Hay alguna pregunta? Está complicado, pero ¿Quién dice que está complicado? no sé, que me lío mucho. Es que es complicado porque es que he explicado muchas cosas en este vídeo, pero por eso está grabado, para que ustedes después se lo vuelvan a ver. En ese momento aquí me he dejado una L, variación horizontal, para que ustedes lo vuelvan a ver. Ustedes tienen que volver a ver el vídeo para ver todas las matemáticas que hay dentro de estos patrones de crecimiento con baldosas. ¿De acuerdo? Vale. Voy a parar la grabación. Señores, son 44 minutos 22 segundos, 1,99 gigabytes. O sea, tengo 2 gigabytes de archivo. Lo voy a parar.